es decir, a la Iglesia institucional, jerárquica, a la tradición, al magisterio. Se nota enseguida también, por el contrario, un entusiasmo por autores heterodoxos, de mala doctrina, en mayor o menor medida, claro está. Sobre todo se ven las citas, autores modernistas, racionalistas, protestantes y marxistas, constantemente los están citando, cosa curiosa, o no curiosa porque hay una lógica, ¿verdad?, entre comillas. Se nota un orgullo, una soberbia, una altanería, una insolencia, ¿no?, incluso, ¿no?, hasta en la forma de expresarse, y un, entre comillas, paradójicamente hablando, dogmatismo o autoritarismo que ellos impugnan, cuestionan, critican y rechazan a la misma Santa Iglesia. De modo que esa autoridad, esa verticalidad, ese carisma, porque la autoridad es un carisma, esa jerarquía que la Iglesia ha recibido de su divino fundador, ellos la cuestionan, ¿no?, la critican, la atacan y terminan o empiezan por atribuírsela esa autoridad y esa jerarquía y esa infalibilidad a ellos mismos. De ahí el tono arrogante, hoy dirían, entre comillas, dictatorial, con que ellos escriben. Y no les importa que el Papa haya dicho lo que haya dicho, ellos lo critican, lo cuestionan, ellos tienen la última palabra en todo. Ellos son realmente autoritarios, dictatoriales, no tienen nada de democráticos cuando escriben, ¿no?, para imponer sus ideas, ¿no? Enseguida se nota también, amados hermanos, la tergiversación, una falsa exégesis o hermenéutica, el manipuleo, diría yo, de los textos de la Sagrada Escritura, interpretados, releídos en base a categorías sociopolíticas e incluso marxistas. El esquema, el análisis de la lucha de clases, la dialéctica, pobres contra ricos, ricos contra pobres, explotados y explotadores. Ese esquema que no es precisamente el de la teología de la Iglesia, lógicamente. Aunque es verdad que hay explotadores y explotados, pero eso no es teología. Se nota también un cierto pseudo-misticismo, un iluminismo, mezclado a veces también con cierto aire poético, con cierta habilidad o sentimentalismo más o menos lírico, que hacen de alguna manera, a primera vista, por lo menos más atractiva y tentadora esta teología, más simpática, por momentos. Hay mezclas, desde luego, de los autores heterodoxos y hasta marxistas o racionalistas, etcétera, protestantes, con autores cristianos, con los mismos santos. Veremos después. Se nota también un fondo de naturalismo, concretamente más aún de racionalismo, ¿no? Es el racionalismo idealista que ya viene sobre todo de Kant y de estos filósofos Fichte, Schelling, sobre todo Hegel. Un anti-intelectualismo doctrinal, es decir, una ausencia y un desprecio implícito o explícito por la metafísica, lo cual es gravísimo. Y por el contrario, ellos utilizan una epistemología de corte subjetivista, inmanentista, es decir, antimetafísico, en donde el sujeto prevalece por encima del objeto. Se borran en esta teología los límites entre el orden natural y el sobrenatural. O, mejor dicho, hay una confusión
de natural y de sobrenatural, como si lo natural ya fuese sobrenatural, que es una forma elegante, entre comillas, de negar lo sobrenatural. Ellos hablan textualmente de varias primacías. Primacía del elemento antropológico sobre el teológico, es decir, primacía del hombre sobre Dios. Es una teología de la liberación de corte eminentemente humanista, en donde el hombre es el centro en lugar de Dios. Hay un autor que ha hecho mucho daño y que ha adquirido lamentablemente mucha fama en estos últimos tiempos, es el teólogo jesuita Karl Rahner, que ha promovido ese llamado con razón giro antropológico o antropocéntrico de la teología. De manera que para él, o según él, la teología tiene que ser antropocéntrica. Eso es gravísimo. Es una subversión e inversión de valores. Es todo lo contrario. La antropología tiene que ser teológica, no la teología ser antropocéntrica. ¿Me comprenden? Todo al revés. Porque terminamos de hacer del hombre un Dios, que es lo que pasa hoy día. Es un horizontalismo, una teología horizontalista. Todo en base al hombre. Y Dios queda confundido, digamos, entre paréntesis, negado prácticamente en el hombre. Es una, como diría yo, encarnación invertida, si se puede hablar así, porque con pretexto de que el Verbo se hace hombre, terminan por hacer al hombre Dios. El Verbo condesciende, sí, haciéndose hombre en la encarnación, Jesucristo, para elevar al hombre, es decir, para llenarlo de Dios, pero no para hacerlo Dios, que es lo que dijo la serpiente, Satanás, en el paraíso a nuestros primeros padres. La gran tentación, seréis como Dios. Esta teología termina por hacer del hombre sobre todo y ante todo comunitaria, socialmente, democráticamente, grupalmente, colectivamente hablando, un Dios. Eso es gravísimo. Es una teología subversiva, evidentemente. Primacía del elemento antropológico sobre el teológico. La teología queda diluida en antropología. Primacía del elemento utópico, dicen ellos, sobre el elemento factual, es decir, primacía del futuro sobre el pasado, el hecho, la tradición, magisterio, revelación. Una teología orientada a un futuro que no existe. Por eso ellos hablan tanto de creatividad, por eso ellos hablan tanto del cambio, por eso hablan tanto de nueva teología, una nueva religión, una nueva iglesia, orientada a un futuro que ellos quieren crear o inventar, dejando de lado la doctrina tradicional, lógicamente. Primacía del elemento crítico sobre el dogmático. ¿Ven? La crítica que viene a suplantar a la metafísica. El sujeto por encima del objeto. La verdad relativizada por el conocimiento. Las cosas no son como son, sino como yo las veo o como a mí me parece que son. No es que yo las vea como son, sino que son como yo las veo. Esa es la primacía del elemento crítico sobre el dogma.